nada, agradecer a toda la gente que ha hecho posible este curso y sobre todo que hayan visto importante mi modesta aportación a todo lo que vamos a hablar hoy sobre agroecología. Agradecer a la cátedra, a Elisía, a Manos Unidas, a Maquita, a FIAE y a toda la gente que hace posible que se mantenga viva la llama de los agricultores y sobre todo de los que practicamos la agroecología. Yo, como bien decía el compañero, llevo años dedicados al mundo sobre todo forestal, aunque desde pequeño siempre he estado vinculado al mundo de la agricultura. Vivo en una de las islas más pequeñas, la más chiquitita es la Graciosa, una de las islas más pequeñas de Canarias, y mi vinculación, digamos, de pleno a la tierra, pues tiene mucho que ver también con la migración, ¿no? Como ha pasado en muchos países, ¿no? El Hierro fue una isla donde más se emigró fuera, sobre todo a América y a Venezuela. Cuando mis padres emigraron a Venezuela y luego retornaron, fueron a vivir a la isla de Tenerife, y eso supuso para mis abuelos también una pérdida, en cierto modo, de gran parte de la familia, porque éramos 5 hijos, ¿no? Una de las cosas que ellos plantearon a nuestros padres fue que uno de nosotros viniese pues todas las fechas concretas de Navidades y vacaciones a Hierro para no perder el arraigo a la tierra. Uno de los grandes problemas que personas que emigramos es la desvinculación totalmente de nuestra cultura de origen y de la tierra donde nacieron nuestros padres y nuestros abuelos. Ese plan que tuvo mis abuelos decidió que fuese yo el que retornaba, y ellos, digamos, que buscaron todo el empeño para enseñarme los valores, transmitirme esos valores tan importantes como es el poder sacar los alimentos de la tierra donde naciste, de tu territorio, y respetar la cultura que heredas desde ese inicio, ¿no? Sin más, voy a iniciar un poco a hablarles, me imagino que se ve bien la imagen, a hablarles de mi isla. Se ve perfecto, Samuel. Estupendo. Como le decía antes, yo soy originario de la isla del Hierro. Aquí le puse un circulito chiquitito en rojo, porque ciertamente a veces no salen ni siquiera los mapas, ¿no? Una isla bastante pequeña, de alrededor de 270 kilómetros cuadrados. Tiene una forma, como bien ven, de bota, y tiene una altitud máxima de 1.500 metros de altura. Eso hace una isla que parece prácticamente una gran montaña, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros pues, tener diversidad de clima y paisajes realmente espectaculares también, porque es una de las islas más jóvenes de la isla, ¿no? Tiene, al igual que Lanzarote, una parte importante de paisaje volcánico. Eso ha hecho que hoy seamos también, como igual que comentaba nuestra compañera sobre Lanzarote, Reserva Mundial de la Biosfera y Geoparque. Sobre todo se tuvo en consideración que fuésemos Reserva Mundial de la Biosfera por la relación que tenía el hombre con el medio natural, sobre todo ese equilibrio y ese respeto hacia el medio natural. Es importante que tome protagonismo siempre el hombre, el ser humano, dentro de las reservas de la biosfera y no exclusivamente, digamos, aquellos aspectos naturales, ¿no? La isla está prácticamente toda antropizada y cada esquinita de nuestra isla siempre ha habido alguien allí, ¿no? Sea cultivando, sea pastoreando, sea pescando o manteniendo cualquier actividad que le ha supuesto un soporte de vida. Nosotros hablamos de cifras de nuestra isla para que tengan un poco una idea en qué escenario nos movemos. Estamos hablando de una isla de una población de prácticamente 11.000 habitantes, como decía antes, unos 268 kilómetros cuadrados, casi 300 kilómetros cuadrados. Una población, de hecho, porque nuestra población, de hecho, es mucho, digamos, menor. La gente prácticamente se ha ido a la isla, ha vivido en las islas mayores y muchos han emigrado. Con decirles que mi pueblo, en el caso del pueblo de San Andrés o el pueblo de Mocanal, hoy hay más población de mis pueblos en Venezuela que en la propia isla. La migración ha marcado digamos, nuestra población, y eso ha supuesto que haya un cierto desarraigo bastante importante de las generaciones futuras, porque siempre se ha mirado hacia afuera para dejar la isla, ¿no? En el sector primario podemos ver cómo tenemos casi 6.500 cabezas de ganado caprino, 950 de bovino, 400 de ovino, y una de las mayores actividades agrícolas que tenemos es la producción de piña tropical en el Valle de Frontera, que es uno de los 3 municipios de esta isla. Tenemos que tener en cuenta que la mayor producción de piña tropical dentro del Estado español la tiene la isla del Hierro, aunque mayoritariamente se exporta hacia Tenerife y un poco a Gran Canaria para las zonas turísticas.
La industria, digamos, más desarrollada que tenemos hoy en día es la turística. Está empezando, es una industria incipiente, sobre todo basada en el buceo, en el ecoturismo y el senderismo, ya que la isla mantiene unos paisajes naturales muy atractivos para esta actividad. Como les decía antes, la isla nos permite tener varios microclimas, ¿no? Algo que nos permite desarrollar cualquier tipo de agricultura. Tenemos zonas áridas, zonas semihúmedas y zonas húmedas. La zona donde yo cultivo principalmente es entre la zona semihúmeda y la zona húmeda, aunque mi franja más bien va entre los 400 y 800 metros de altitud, aunque en algunas ocasiones algún cultivo de papa y de millo los llevo a los 1000 metros de altitud, lo que se llama la meseta anisal. Si ven la imagen inferior de la izquierda, esta zona grande que hay aquí, llena de prados, son las zonas de la meseta Nizafe, que está aproximadamente a 1000 metros de altitud. En el pueblo donde yo me crié, prácticamente dedicado a la ganadería de ovejas debido a las temperaturas que hay, ¿no? Sería la parte alta que vemos aquí, este es el Valle de Frontera, que está en el municipio de Frontera, y la meseta está en esta zona alta, ¿no? Esta parte que vemos más árida está en el sur de Tenerife, perdón, el sur de Hierro, más en la zona de la Restinga, los Roques, el Pulan, que es una zona que, si bien cierto, antiguamente tenía unas buenas tierras de pastoreo, debido al cambio climático con los años, hoy es una zona bastante árida. Tenemos que entender que la isla ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años. En mi pueblo, por dar un dato a nivel general, en el pueblo de Mocaná, donde vivo actualmente, se decía que el barranco de Erese, que es un barranco próximo a donde yo vivo, corría el agua 5 veces al año. Pues yo creo que hace más de 10 años que no corre el agua por ese barranco. Y estamos en una situación, digamos, de alerta, sobre todo por el cambio climático. Nuestra isla es bastante seca, casi no tanto como Fuerteventura y Lanzarote, pero sí dependemos mucho de la desalación del agua, que hoy supone prácticamente el 50% del agua que consumimos es desalada. Tenemos también agua de acuíferos, pero no nos garantiza, en principio, debido a la infraestructura que tenemos, a mantenernos exclusivamente con el agua de nuestros acuíferos. Si nosotros hablamos de los pueblos familiares por municipio, como les decía antes, nuestro ya tiene 3 municipios. Aquí podemos ver la parte norte del municipio de Valverde, en el sur el municipio del Pinar, que es mucho más seco, y después está el municipio de Frontera, en esta parte noroeste, ¿no? Si se fijan, los datos que aporto, tanto Valverde, Frontera como el Pinar, si nos fijamos en la superficie agrícola utilizada sobre todo para huertos familiares, ninguno de los 3 municipios supera un 1% del total. Eso supone un abandono importantísimo de los huertos familiares, que antes eran el sustento de prácticamente toda la población. La Hierro se autoabastecía de alimentos e incluso llegó a exportar tanto cebada como garbanzos, como ganado y demás, aunque las condiciones de la tierra siempre estaban, digamos, en manos de terceros. Tenemos que entender que gran parte de las tierras pertenecían a gente adinerada y acaudalada que estaba en la capital de la isla y que ponía a trabajar a la gente en una condición de medianero, ¿no? A trabajar por la mitad de la cosecha, en algunos casos por un tercio, y mi padre llegó a trabajar en la recolección de una fruta por un quinto de la producción total, con lo cual una situación bastante penosa y casi de sometimiento, ¿no? Si nosotros vamos municipio por municipio a nivel general, para que ustedes tengan una idea, aquí podemos ver las parcelas que están de color azul corresponden a lo que son los huertos familiares. Las parcelas que están en color azul celeste son tierras productivas, tierras de cultivo abandonadas, y las zonas de color violeta son suelos de pastizal. También tenemos zonas de color verde, que muchas veces están asociadas a cultivos de viña y algunos también de higueras, que parecen. Perdón, este es el municipio de Mocaná, en este caso sería producción de viña. Perdón, el pueblo de Mocaná. Aquí vemos una imagen general del pueblo, aunque falta una franja más amplia, que es la parte de la costa, y podemos ver cómo hay una dispersión de la vivienda y cada una de ellas tiene sus pequeños huertos y también fincas adosadas en forma de bancales que nos permiten, pues, digamos, en proximidad tener una alta producción de alimentos.
También la mayor parte de estos huertos están intercalados por cultivos de higueras o otro tipo de frutales, incluso viñas, asociadas a la producción de la casa, en ningún caso para la venta, ¿no? En la parte baja del pueblo ya podemos ver un crecimiento más importante, o sea, ha habido una cierta expansión y se han ocupado las mejores tierras de cultivo para la construcción, para sobre todo el despegue urbanístico, que en cierto modo amenaza un poco la, digamos, la tenencia de suelo agrícola. Aquí está el cráter, no sé si se ve el cursor, el cráter de Aguarijo, que es donde yo cultivo y donde mantengo hoy en día los cultivos tradicionales, los que también cultivaba mi abuelo, ¿no? Si ven aquí hay otra montaña, esta es la montaña de Teneseda, y esta montaña ha sido literalmente destrozada para la extracción de áridos, para la construcción, y no se ha tenido ningún tipo de respeto, sobre todo en el paisaje y en el patrimonio orográfico que tiene la localidad, porque las islas siempre están sometidas a presión debido al crecimiento urbanístico continuo, ¿no? Aquí tenemos otro municipio, en este caso, otro pueblo, el municipio de Isora, donde igualmente podemos destacar las zonas de huertos familiares, de color azul, como decía antes, color celeste, las tierras productivas, pero que no se cultivan, y vemos que prácticamente, como decíamos antes en la parte estadística, son bastante pequeños. Este es el pueblo de Isora, aquí vemos los pequeños huertos, las higueras, los almendreros, damasqueros, la tunera o nopal de producción tunos, que tenemos un producto muy valorado por nosotros, y cómo hay, digamos, siempre intercalado los pequeños huertos, las pequeñas parcelas. Aquí ya se nota un cierto abandono, y sobre todo siendo una isla con ese nivel de abandono, tenemos muchas veces peligro de incendios debido a la continuidad que vemos dentro de los pueblos, ¿no? Un incendio aquí en verano, que aquí se ve perfectamente que es invierno, imagínense todo esto seco y compacto en verano, donde puede llegar a temperaturas de 25 o 40 grados, pues aquí existe una continuidad que pone en peligro al pequeño pueblo, ¿no? Debido al abandono de la zona ejecutiva. Aquí vamos a ver la zona de frontera, el tercer municipio, como decía antes, de la misma manera como les identificaba antes las parcelas, y aquí sí hay una actividad importante que ha ido, digamos, cada vez desarrollándose más, que son los viñedos. Si bien este cultivo es bastante antiguo, la isla del Hierro, vemos que de repente se recuperan las zonas de cultivo para los viñedos, se empieza a tener pequeñas bodegas, y de hecho han tenido varios premios, premios Torcovachus, a nivel, creo que son estatal, incluso algunos internacionales, bastante destacados debido a las condiciones climáticas y de suelo y las viñas que aquí se conservan, ¿no? Aquí vemos el municipio de frontera, vemos el pueblo de Tigaday, y ya vemos en estas laderas los cultivos de viña que sí se han mantenido, sobre todo debido al gran prestigio que tienen nuestros vinos y a la calidad de esa producción. Aquí podemos ver igualmente en la zona de Tigaday, lo mismo, los huertos familiares de color azul, en color celeste los abandonados. Vemos también algunos cultivos relacionados, perdón, esto es el Pinar, no veía la parte de arriba, esto es la zona del Pinar. Existen parcelas mucho más grandes de cultivos familiares, porque el Pinar es más conservacionista en ese sentido, ¿no? La gente sigue más pegada a la tierra que en otros municipios, incluso las tradiciones, y es un pueblo que valora mucho esa oportunidad para cultivar. Este es el pueblo del Pinar, que está dentro del municipio que también lleva su nombre. Y de la misma manera vemos la disposición de los huertos. Tenemos que entender que debido también, como decía antes, al cambio climático, muchas de las parcelas que antes se plantaban de secano son inviables, con lo cual hoy en día hace falta establecer redes de riego hasta en las zonas altas, que nunca fue pensable que se necesitase riego, ya que eran territorios de secano. El Pinar tiene un problema también grande, que debido al abandono de todas estas zonas, todas estas parcelas y estos huertos, si nosotros fuésemos hacia arriba, veríamos la zona de monte de pinos muy importante, y todo lo que es interfaz urbano-forestal tiene también una continuidad debido al abandono del campo, que puede hacer que los incendios sean mucho más violentos y que pueden arrasar los pueblos, como ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? No recuerdo muy bien si fue en el año 2013, hubo un incendio que entró el fuego contra el pueblo debido al abandono de las zonas de cultivo. No existía ninguna faja auxiliar que impidiese la continuidad digamos, del fuego, y eso pone en peligro seriamente no solo la soberanía alimentaria, no solo el recurso paisajístico, no solo, digamos, establecer también eso, una seguridad frente a los incendios forestales.
¿Por qué se abandonan los huertos familiares? Pues primero que nos pasa a nosotros es un cambio de modelo, ¿no? Si bien nuestros padres eran, muchos de ellos ganaderos, eran pastores, eran agricultores, de repente empieza el trabajo asalariado en la isla, también empieza el tema de la migración, van a otros países, sobre todo a Venezuela, y empiezan con trabajo asalariado que les hace también tener una facilidad en la adquisición de alimentos sin trabajar en las tierras y pasan a ser consumidores de alimentos, comprándolos y no produciéndolos, ¿no? Hay un cambio total del sector, la gente deja la agricultura y pasa al sector servicios, sobre todo por la influencia del turismo, y la agricultura se deja a un lado. También tenemos el caso de la migración y el abandono, como decía antes. En los años 50, sobre todo la gran sequía que se produjo aquí en el año 48, hizo que nuestra isla prácticamente quedase despoblada. En ese año emigraron clandestinamente mis abuelos en un barco que los llevó a Venezuela. En algunos casos llegaron a tardar hasta 3 meses para llegar a Venezuela de manera clandestina, ¿no? La migración rompe totalmente, digamos, esa cadena de transmisión de conocimientos y de saberes, dado que una vez se retorna de la migración, cambia totalmente la actividad que antes hacían aquí, mejoran evidentemente sus condiciones económicas, el territorio. Los hijos de la migración, gran parte de ellos pues nacen en otro país, en el caso de Venezuela, se dedican sobre todo mayoritariamente a la isla al comercio, y empiezan a perder ese conocimiento y ese arraigo sobre las tierras que quedaban aquí en el Hierro, ¿no? También hay un cambio dentro de la isla hacia una agricultura de exportación, donde el agricultor se convierte en un empresario. El agricultor de subsistencia o el agricultor que practica, digamos que conserva su puerta familiares, pasa a un nivel secundario, marginal totalmente. Pasamos también a un modelo convencional agrícola, donde de repente lo que vale es lo que diga muchas veces las agencias de extensión agraria, que nos llenan de productos fitosanitarios, donde grandes empresas como Bayer y tantas de ellas, ¿no?, nos dicen lo que hay que hacer bien, lo que hay que hacer mal, ¿no? Con lo cual nace lo que se llama una nueva cultura agrícola, ¿no? No existe un relevo generacional, la huerta familiar es cosa de los abuelos, todo lo que sea planta las tierras de la cosa de los abuelos, con lo cual la modernidad nos hace que en las zonas rurales la conciencia de los niños sea urbanita. Los niños visten como urbanitas y su conciencia es urbanita, no es una conciencia rural. Y por otro lado, hay una pérdida importante de la memoria del territorio. Terminamos desconociendo que hay en nuestro entorno, ¿no? Finalmente, el cambio climático nos da, digamos, la estocada final, ¿no? Eso nos hace una pérdida de suelo productivo. Tenemos que entender que es como un gran tsunami que nos llega desde la costa y llega a la medianía y ya está cerca de la cumbre, un tsunami que arrasa, cambiando totalmente el clima y convirtiendo zonas que antes eran verdaderos vergeles en eriales, en zonas improductivas. También una pérdida grande de biodiversidad, sobre todo biodiversidad agrícola, dado que las semillas también se pierden por la escasez de su uso, ¿no? Y lo que nos aparece, hemos visto ahora en todo el mundo, ¿no?, esas temperaturas extremas que hacen viable muchos de los cultivos. Otra digamos, de las amenazas que tenemos más inmediatas es el envejecimiento de la población. Si se dan cuenta, esta es la pirámide de población de nuestra isla y es una pirámide de población regresiva, lo que supone que la población está totalmente envejecida y cada vez menos joven. Y encima los jóvenes emigran para estudiar en otras islas y a veces se quedan en esos lugares y no retornan a la isla. ¿Qué son los huertos familiares, ¿no? Nosotros, un nombre que usaban mucho nuestros abuelos para designar este tipo de huertos son los chajop, que es una palabra que nos viene de nuestra cultura prehispánica, ¿no? Como aparece en muchas citas como el nombre que se llama los pequeños zonas de cultivos que usaban nuestros antepasados. En el caso del Hierro se llamaban los mimbaches, ¿no? En los pequeños huertos, estos son parte de la producción que tengo yo, los pequeños huertos pegados a casa, podemos ver variedad de papas, mayoritariamente son papas de origen andino que trajeron con la migración y sobre todo después de la conquista de América, las papas donde primero llegan es a Canarias, ¿no? Nosotros conservamos muchas variedades de papas que son originarias de Centroamérica y que hemos mantenido las mismas condiciones que debemos llegar, ¿no? La papa ha sido base de nuestro sustento y no se entiende pues, nuestra manera de sobrevivir si no es las papas, ¿no? También vemos el cultivo de millo y de judía. Tenemos que entender que cuando nuestros abuelos, nuestros bisabuelos viajan a Cuba, traen las semillas de allá. Ellos traen el millo, traen la judía, traen incluso las semillas de calabaza, traen un montón de variedades del frijol.
Y no solo traen la semilla, sino traen la cultura social, cómo se cultiva. Si ven, el sistema de cultivo es la que ustedes mejor conocen que nosotros, que es la milpa, ¿no? Ellos plantan exactamente igual que como le enseñaron en Cuba o como le enseñaron en Venezuela, este tipo de cultivo, ¿no? Que se mantiene desde, digamos, la raíz indígena en Centroamérica. También nos llega, aunque los hijos ya estaban aquí, los hijos estaban en la población prehispánica, el hierro está muy arraigado a sus higueras, ¿no? No existe, digamos, ningún huerto que donde haya una higuera asociada, porque es parte del alimento que más orgulloso nos siente, ¿no? También tenemos el cultivo de calabaza, que nos permite también almacenar un alimento durante mucho tiempo y sobre todo los frutales, ¿no? Ahí les pongo un poco una pequeña relación de lo que son lo que plantamos en los pequeños huertos, desde el haba, el maíz, la papa, entonces le decimos aquí milde, la calabaza, el frijol, las colas, y después están los almendreros, las higueras, los ciruelos, los durazneros, los manzaneros, los perales, ¿no? Que es lo que más abunda en estos huertos. Las huertas que son un poco más grandes, que superan los 1000 metros, las solemos tener alejadas del pueblo, ¿no? Esto es una parcela donde plantaba mi abuelo, que hoy la cultivamos nosotros, y como le decía antes, porque aquí ven un cultivo integrado de millo, de frijol, de calabaza. También hay cilantro, todo esto es cilantro, que plantamos para después vender la semilla, porque también los huertos van a estar llenos de plantas medicinales y de plantas para cocinar, a lo que aquí le llamamos tiemplas. Las plantas tiemplas, que se usan para las tiemplas para, digamos, cocinar. Con lo cual, los huertos es un crisol totalmente de diversidad. Estas tierras de cultivo que vemos aquí, esta es la zona del Cercado Herrero, fue hecha por mi abuelo. Casi todas las tierras que estaban cerca de los barrancos y estaban en zonas donde incide el mar de nubes, que después vamos a ver qué importancia tiene el mar de nubes en estos cultivos, digamos, se sorribaban y se les añadía la tierra a los barrancos que provenían de las partes más altas, sobre todo de la erosión de las zonas montañosas. Esa tierra se cargaba en canastos y se metía dentro de las huertas. Y se intentaban allanar y mantener, digamos, una buena profundidad para permitir, digamos, que los cultivos se desarrollasen mucho mejor. Las huertas que eran elegidas para esto, ellos ya, por observación, sabían que eran aquellas donde se retenía menos la humedad, donde había menos viento, donde era mejor el acceso, con lo cual, digamos que no hay nada hecho al azar, sino que era mucha conciencia. En el caso de mi abuelo Juan, que era del Mocanal, era especialista en la elaboración de estas huertas. Y eso es importante, cuando un familiar es especialista en sorribar y en crear tierras de cultivo, es importante conocer por medio, sobre todo de mi madre y de mis tías, cómo había sido diseñada, qué es lo que se podía cultivar y por qué había ciertas partes de la huerta, como murallones o paredes o fresqueros, qué utilidad tenían, ¿no? Que también lo explicaré a continuación. Aquí está mi mujer recogiendo la cosecha de habichuelas y como bien ven, es una huerta muy productiva. A esas huertas escasamente vamos, solo vamos el día que vamos a plantar. Después a quitar un poco de hierba, tampoco se quita toda la hierba para evitar que digamos, esté expuesto el suelo al sol. Se hace un pequeño arriendo al millo y o aporcado, ¿no? El millo ya las habas, y se deja, como decían antes, se deja quieto. ¿Por qué? Porque realmente ahí no hay ni que regar. Ahí está continuamente pasando el mar de nubes, regamos nuestras huertas, y también era importante que esas huertas no fuesen, como decían los viejos, de lugar molestadas, porque ahí suelen anidar un montón de pájaros que nos van a interesar para conservar, digamos, para evitar las plagas, los ataques sobre todo por las plagas. Y como decía un señor vecino que me enseñó a cultivar de esta manera, a estas huertas hay que entrar como quien entra a misa, en silencio, para no espantar a las aves, porque también hacen una labor muy importante en el control de plagas. En estas huertas de la parte alta, aquí estamos hablando de 700 metros, perdón, entre 600 y 700 metros, como decía antes, son súper productivas y son realmente la joya de las tierras que cultivamos. Es importante para nosotros asociar los animales a las zonas de producción. Yo estuve durante 20 años criando cabras, una cabra de la raza que había aquí, esta es la raza canaria, sobre todo se encuentra mucho en el norte de Tenerife, de hecho se llama Tenerife Norte, que también existió en el hierro, que esa cabra lanuda que aguanta las zonas de frío y es muy robusta. Y también los burros. Los burros y las cabras son nuestros aliados, sobre todo para preparar las tierras de cultivo.
Nosotros cultivamos en este, como decía antes, yo cultivo dentro de un cráter, este es el cráter de la montaña de Aguarijo, y este es el fondo del cráter, por aquí que se supone que salía la lava, ¿no? Y salía fuera del cráter. Y estas tierras fueron preparadas por mi abuelo. Si se dan cuenta, esta montaña de piedras que hay aquí son producto de lo que llamamos la sorriba, ¿no? Todas las grandes piedras que había en el fondo del cráter se sacaron y se elevaron a esta montaña que nosotros le decimos mollero o mollero. Es el nombre que le damos a ese tipo de construcción de quitar las piedras de los fondos del cráter, ¿no? De hecho, se ve como aquí baja el nivel del centro del cráter porque toda esa piedra ha salido y se ha llevado aquí. No quiere decir esto que la tierra se quede limpia de piedra. Se deja una piedra de un tamaño casi del puño de una mano, que nosotros le decimos matacán, que es el que nos va a permitir mantener la humedad en el suelo y también es el mejor anclaje para la plantación de millo y de cebada y otros cultivos, y que nos permite incluso que no haya ataque, sobre todo de palomas y de perdices que nos pueden comer la cosecha. Con lo cual, siempre nos decían, si quitamos los matacanes, que es esa piedra del tamaño de un puño de la zona del cráter, perderíamos esa eficiencia en la producción. Aquí vemos cómo la maleza, con las primeras lluvias, porque es una zona bastante fértil, invaden la finca. Nosotros metemos los burros nos van a limpiar mayoritariamente esa maleza y hay plantas, el burro suele comer, la verdad, que plantas que no comen otros animales, y hay plantas que no comen los burros, como el caso de la tedera, que es una leguminosa que es forrajera y es muy buena, y eso hace que al dejar la tedera quede un mejor forraje para las cabras. Esa tedera la recogemos y se la damos a las cabras, o también podemos meter las cabras y que se coma, digamos, la tedera y nos deja los campos limpios. Por lo cual aquí hay un ahorro importante de, digamos, de maquinaria y dejamos el campo estercolado. Evidentemente, el abono del burro hay que esparcirlo porque los burros suelen siempre depositar su excremento en el mismo lugar. O sea, vamos a ver grandes montañas en la parcela y hay que extenderlas. La cabra no, la cabra sí ciertamente ellos lo esparcen bastante bien. Aquí vemos una producción, la foto que está mi hijo y mi mujer, y aquí está la montaña de despedrado, ¿no? De la zona volcánica, de millo, y estos son legumbres, en este caso son chícharos. También cada parcela hay un sistema de rotación de cultivos para evitar el agotamiento. De hecho, hay un año que se descansa totalmente la tierra. Se deja que llegue con toda la maleza y una vez que empieza a desgranar la semilla, metemos los burros. Y le damos un año de descanso, que puede ser el quinto año de uso de la parcela. Aquí vemos los burros, una vez recogida la cosecha, cómo vuelven a limpiar todo el terreno y vuelven también digamos, a abonar la tierra, ¿no? Está la montaña que decía antes de Espedrado que les comentaba. Bueno, aquí se ve cómo es el suelo del cráter, en este caso la olla de Aguarijo, ¿no? Si se dan cuenta, como les decía antes, fíjense el suelo, está lleno de piedra. Yo lo que suelo pasar es un motor con reja que me va a mover todas esas piedras para poder introducir la semilla, que lo hacemos con un plantador mecánico, o sea, con un tubo, un plantador de tubo, que me permite llevar el grano al suelo. El grano es muy difícil que se lo coman las perdices, porque las perdices hacen verdaderos ataques a las zonas de cultivo, y hace que tenga un buen anclaje el millo. El millo se desarrolla de una manera, el millo me refiero al maíz, se desarrolla de una manera tremenda. Aquí vemos la cebada, los cultivos también de cebada, de la misma manera, esta cebada, que es la cebada peñarreña, que después hablaré de ella, está muy bien adaptada a nuestro suelo y hace unos campos fantásticos. Aquí pueden ver el cultivo de cebada, que se va, como decía antes, rotando con los cultivos, y aquí vemos chícharos, el cultivo de chícharo y el cultivo de millo. Tenemos que entender, nosotros tenemos aproximadamente 50 cabras, pues gran parte de estos cultivos los usamos como forraje para los animales, ¿no? Y así evitar el consumo de frutos de fuera. Y aquí vemos la burra, como de repente pues, se come los rastrojos que quedan y nos vuelve otra vez a dominar el terreno y nos permite, digamos, ahorrar bastante en lo que es maquinaria, ¿no? Uno de los fenómenos que nosotros usamos para cultivar en verano, que es lo que usaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es, dado que la isla, como decía antes, tiene 1500 metros de altitud, es la influencia de los vientos alisios y lo que se llama la lluvia horizontal. Aquí pueden ver cómo las nubes cubren prácticamente, esta es la zona del Jorado, la parte alta, que estamos hablando de 1000 metros de altitud, cómo cubren estas zonas y produce un proceso de condensación en las hojas de los árboles y nos permite que baje, digamos, el agua al suelo, ¿no?
Eso ya era conocido por nuestros antepasados prehispánicos, que son los bimbaches o los guanches, ¿no? Que tenían un algo sagrado que llamaban el garoé, del cual podían, digamos, sacar el agua debido a la condensación. Una especie, era un tiro de la familia de la laurisilva canaria, y que debido a la condensación pues, le permitía tener agua para poderse abastecer, ¿no? Debido a la condensación que se producía en esa zona en concreto, ¿no? Aquí vemos una lámina antigua, de hecho, es hoy en día el escudo de la isla, ¿no? El árbol garoero, o el árbol sagrado, o el árbol santo, como llamaban nuestros abuelos, que tanto salvó de las grandes sequías que había en nuestra isla. Aquí vemos el millo, como al pasar la bruma por sus hojas, que se convierte también en captaniebla, nos va goteando hacia el suelo y nos produce, digamos, un regado al suelo. Esta foto fue sacada, si no me equivoco, en el mes de agosto. Esta es la parte alta de la isla, donde vemos lo que es la meseta de Nisgaje, hablamos de 1000 metros de altura, y si se dan cuenta, esta zona está bastante seca, aunque aquí hay un poco de verde, sobre todo por la incidencia de la bruma, pero aquí no hay producción prácticamente de nada, pero el millo, sin embargo, esta zona en concreto se llama los llanos de Teberibe, el millo aquí nos baja toda la humedad al suelo, como captaniebla, y debajo del millo podemos meter frijol, podemos meter calabazas, podemos meter pues, cualquier tipo de cultivo. Aquí vemos en este margen, no sé si se ve con el indicador, cómo es tanta la humedad que se condensa, que de hecho el suelo parece un campo de seco. Por lo cual esto nos permite, sin lluvia, o sea, solamente con la lluvia horizontal, solo con el paso de la bruma, sacar una producción de millo, de frijol, en las fechas de verano. Aquí está mi mujer y mismo, entre medio del cultivo de millo, los llanos de Teberibe, y ver la altura que tiene el millo y el vigor que tiene. Tenemos que entender que esta es una herramienta que nos permite, este sistema agroecológico muy antiguo en el hierro, nos permite, sobre todo, superar las grandes sequías. Antes hablábamos de una compañera que era de la gran sequía que hubo el año pasado. Aquí podemos ver la olla de Aguarijo, que es el volcán de Aguarijo, en diciembre del año 2019 y en diciembre de 2012. Aquí pueden ver el cambio radical que nos ha producido esta sequía tan grande que estamos viviendo debido al cambio climático. Aquí también le pongo una mata de millo de una variedad local, como esas hojas nos sirven de, digamos, de captanieblas, ¿no? Está muy bien diseñada para captanieblas. También tenemos una joya aquí, que es la cebada reña. Es una cebada que está considerada incluso un endemismo, porque es la cebada que trajeron nuestros antepasados bimbaches del norte de África, donde eran originarios, y la conservaron durante, hasta nuestros días. Yo la conservo hasta el día de hoy. Esta cebada no fue suplantada por los conquistadores de la isla porque estaba muy adaptada, era muy productiva y era mejor que la que ellos traían. La que ellos traían, incluso los mayores nos dicen la cebada de fuera, ¿no? Que le llaman ellos, no se da bien en la isla. La cebada que se dan, nuestra cebada, la cebada reina. Aquí pueden ver cómo en el periodo que les decía del año 2020, la plantación prácticamente no llovió, a pesar de que estamos hablando de una zona húmeda. Como el mes de enero empieza a la cebada, en febrero llega una sequía terrible y de altas temperaturas, se nos seca, pero ya el 29 de marzo la cebada vuelve a salir. Soporta sequías tremendas. Esta cebada, como decía, me la suelen pedir mucho para estudios que se hacen, sobre todo en la Universidad de Laguna, y se está haciendo también para un cálculo de la alimentación de la población aborigen canaria, sabiendo pues qué posibilidades tenían cuando era, digamos, una fuente principal de consumo, sobre todo de cereales, ¿no? Este es el cráter de Aguarijo, la olla de Aguarijo, una plantación grande de cebada que usamos para forraje y cómo se adapta también al lugar. Aquí vemos la cebada, ya ven la calidad que tiene la cebada, ¿no? La cebada mayoritariamente nuestros abuelos usaban para el consumo de gofio, que es de cebada y luego molida con un molino, tal como hacían nuestros antepasados. Es importante, como decía antes también la compañera Lanzarote, tener la memoria del territorio. Nosotros vamos a saber cómo cultivaban nuestros abuelos, lo vamos a aplicar y eso es también una clave del éxito. También tenemos que entender, y antes lo notaba también alguna compañera, que ha cambiado el clima totalmente, por lo cual nosotros tenemos que sumar unos nuevos saberes, unas nuevas prácticas, porque en zonas donde plantaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, ya no se puede plantar. Y hay otras zonas donde el clima ha cambiado y podemos subir cultivos que antes teníamos en la costa, como es el caso del garbanzo, lo podemos subir a una altitud mayor. Por lo cual va a haber un cambio donde nosotros vamos a ser protagonistas y vamos a crear una nueva memoria del territorio. Aquí podemos ver cómo hay que restaurar sobre todo los muros de pared de piedra seca, que también están considerados los muros de piedra seca sin cemento como patrimonio también de la humanidad y existe una cierta protección.
Nuestra isla está rodeada de muros por todos lados, porque está llena de minifundios, ¿no? La gente necesitaba pequeñas parcelas para sobrevivir y necesitaba quitar las piedras del terreno y también repartir entre sus hijos los pequeñas parcelas que habían para que pudieran subsistir. Lo que hemos hecho es recuperar esos muros, muchos de ellos ya están hoy en día caídos en el suelo, pues adquirir los conocimientos de la técnica del trabajo de muros en pared de piedra seca, entender algunos sistemas que se tenían, como la construcción de los muros en zonas de sombra para producir lo que se llama un fresquero. Esto que ven ustedes aquí, que parece un bebedero de animales, realmente es un fresquero. Esto se hacía en las huertas para mantener una zona fresca a la hora de conservar los alimentos que llevábamos para cultivar ahí. Aquí se depositaba, pues, tanto el vino como el agua, como los alimentos, para que no se echasen a perder. Esta pared está continuamente en sombra. Si se dan cuenta de los líquenes blancos aquí, porque es una zona bastante húmeda. Y eso es la pequeña nevera que se diseñaba en los huertos, ¿no? Y es costumbre hacerla en las huertas que tenemos. Aquí tenemos una pared sombra y que para el viento, que nos permite plantar papas sin que éstas sean destruidas por las grandes batidas del viento. Y es una zona que al ser húmeda, pues nos permite plantar papas también en verano, ¿no? Esta pared no fue diseñada por capricho, fue diseñada para cultivar papas de bajo, justamente como está aquí, o arvejas, y que se mantuviesen en verano. También es importante estos sistemas que hemos encontrado aquí, que es el cultivo. Yo creo que le llaman lupines en Centroamérica, chochos le decimos aquí, altramuces creo que le dicen en la península, y hacemos una muralla de lupines o de chochos altramuces, que nos va a permitir proteger los cultivos del viento, porque son bastante frondosos, y también otra cosa importante. Cada vez hay más animales abandonados en las zonas de cultivo, semisalvajes, sobre todo cabras y ovejas, y ellos no lo comen. Con lo cual, cuando entran estas huertas y ven esta planta, no la comen y continúan. Y digamos, no traspasan esta barrera y se comen el millo, el frijol y la calabaza que está aquí. Otra de las cosas que tenemos que hacer, sobre todo, es vallar, porque al estar tan abandonadas las zonas de cultivo, la gente suele soltar animales sin control. Y hacen grandes daños en las zonas, ¿no?, donde nosotros plantamos. Las semillas, esto titula así, las semillas, los niños, la soberanía alimentaria, ¿no? Es importantísimo para nosotros que se conserven todas las semillas que hemos heredado a nuestros abuelos. A pesar de que ustedes ven esta foto y todas las papas que yo tengo, que cada una de ellas tiene su nombre, ¿no? Incluso hay una que es la papita negra del hierro, que es una papa que se cultivó aquí, también la topa de mis abuelos y mis abuelos, y que se ha conservado porque esa papa se ha silvestrado. Se ha plantado sobre todo debajo de los árboles frutales y esa papa se abandonó en los huertos y ella se silvestró. Sigue saliendo, digamos que sigue viviendo sin la intervención del campesino. Y eso le ha dado unas características estupendas, sobre todo la resistencia a enfermedades y a plagas, ya que ella misma ha creado esa gran resistencia. La mayoría de las papas que ustedes ven aquí son de la isla de La Palma, que nos dieron el año pasado, porque ya La Palma se estaban perdiendo y como nosotros conservamos todas las papas, y de hecho compartimos muchas con ellos, pues la seguimos conservando. Realmente planto unas 13 o 14 variedades de papas. La papa es fundamental, como decía, para el consumo diario, porque está muy metida en nuestra manera de nuestra gastronomía tradicional, y también porque en el Hierro, y igual que en el resto de Canarias, es muy famosa la papa arrugada, que se cocina con sal y se le mantiene su piel y es una exquisitez. También tenemos que entender que esta papa está mejor adaptada para un cultivo que también hacemos en verano, que es el cultivo de la papa de hoyo. La clave de ese cultivo es plantar en zonas, en estas zonas de pastoreo, en islas, se suelen dejar pequeños huertos donde se cierran las ovejas para ordeñar, y esos huertos, desde el invierno hasta el verano, carecen de hierba, porque los animales se la comen. Pero ahí esos huertos están muy bien estercolados, ya que los animales a veces duermen ahí en la noche, ¿no? Estamos hablando de manadas de ovejas bastante grandes, de entre 50 a 200 cabezas, ¿no? Cuando llega el verano, el mes de agosto, se crea una película de estiércol sobre la superficie y nosotros, en esas huertas asociadas a zonas de pastoreo, abrimos un pequeño hoyo y depositamos una papa. Tiene que ser una papa no comercial, sino tiene que ser una papa tradicional, papas que tenían nuestros abuelos. Se deposita en ese hoyito y se tapa. Y esa papa se planta en julio y la recogemos en octubre sin lluvia. Se mantiene con la humedad que ha quedado ahí gracias a esa capa de estiércol y con la bruma. Cuando una vez crece la rama, la bruma le permite también la condensación. Esa se llama la papa de hoyo, que es la que permitía a los herreños tener papa temprana, postrera y de hoyo. Todo el año tenían cultivo de papas, comían siempre papas nuevas, ¿no? Y eso
da una cierta garantía en su alimentación. En el tema de las semillas, se ha perdido muchas semillas, ha habido realmente una erosión importante en el tema de las semillas, y nos hemos puesto en contacto con lugares donde hay bancos de semillas, las redes de semillas de Canarias y demás, y hemos recuperado algunas semillas que tenían nuestros abuelos y también hemos traído nuevas, ¿no? Porque cierto es que una de las tradiciones que hay en los cultivos de nuestros abuelos era, donde quiera que migraban, traían semillas de ese lugar para probar si se daban aquí. Con lo cual, es algo que no debemos perder, seguir experimentando y seguir manteniendo una huerta que sea diversa y que sea una explosión de vida. Eso nos ayuda mucho también a la hora de colectar, ¿no? Yo le decía antes al compañero que venía de Corjurías hoy, y lo bueno es que en cada surco, entre hilera de millo y millo, planta una variedad diferente de frijol. Como no todo sale al mismo tiempo, pues un día cojo una hilera, al día siguiente ya está otra hilera seca, o dentro de 2 días más, otra hilera, y no tengo que ir, en caso de una ola de calor, como hace hoy, a recoger todo de golpe, lo cual necesitaría pues mano de obra para recogerlo, ¿no? Vamos a ver, y para dar ese espacio para las preguntas, resumir que tan importante, como decía antes la compañera, es el legado de los saberes de nuestros mayores, ¿no? Como el de las semillas. Cada semilla representa, digamos, un pueblo que ha resistido y ha llegado hasta nuestros días. No se entendería sin el celo de conservar esas semillas que hayan vivido nuestras familias, que mayoritariamente eran numerosas, ¿no? Gracias a conservar, digamos, esas semillas que se han transformado en alimentos, hoy estamos aquí, porque ha sido bastante duro para ellos sobrevivir. Aquí he puesto algunas fotos, este es don Pedro, con unas papas bonitas. Don Pedro me enseñó mucho a cultivar el garbanzo, era especialista en ese tipo de cultivo. Don Eliseo, que es, vamos, todo lo que he aprendido así de agricultura, sobre todo de la memoria del lugar, lo he aprendido por medio de él, ¿no? Tengo una experiencia de cultivar en esa zona, como decía antes, de incidencia del Mar de Nubes, donde plantamos casi toda la semilla de judías y de millo, ¿no? Y la verdad que ya estaba entrando el verano y no iba a llover, y yo digo, no, si esto no llueve, vamos a perder toda la semilla, ¿no? Y él siempre nos decía, tienes que confiar porque ese fenómeno de la bruma va a pasar y solo con la bruma el millo se te va a dar. Y efectivamente, tuvimos una cosecha espectacular, independientemente de que no llovía, sino que la bruma, esa condensación de la bruma, nos permitió tener esa cosecha gracias a su saber, ¿no? Aquí tenemos una foto de mi abuelo, que era especialista, aparte de matarife, era especialista en preparar tierras de cultivo, y podemos ver siempre acompañado de su burro, que aunque hay una especie que está en vía de extinción, es fundamental, sobre todo para nosotros en los sistemas agroecológicos, porque nos ayuda a recuperar tierras que casi no tienen, digamos, acceso, y su desaparición también podría ser la desaparición de tierras de cultivo muy importante. Para finalizar, decirles que gracias por toda la atención y animarlos sobre todo, como todos hemos sido pueblos inmigrantes, de conservar la memoria de los abuelos y sobre todo, no solo esa memoria y esas tradiciones, sino permitir a las generaciones futuras aportar también su granito de arena con una nueva cultura que siempre respete el medio natural y que nos lleve a, digamos, un futuro mucho mejor, y que sobre todo las tierras donde entramos la dejemos en mejores condiciones que nos las dejan nuestros abuelos, si es posible. En las mismas está bien, pero si las dejamos en mejores condiciones, mejor todavía. Para que